Hey amigos, antes de sumergirnos en este contenido fascinante sobre la cualidad más impactante de quien es verdaderamente seguro de sí mismo, inspirado en las reflexiones de Maquiavelo, te invito a dar un like en este momento si ya sientes que te vas a identificar con ello. Y no olvides suscribirte al canal para más videos como este, repletos de ideas que pueden transformar tu existencia. ¡Vamos allá! Imagina un universo donde la seguridad no se proclama a gritos, sino que se susurra con una gracia que desarma a cualquier rival. Un universo donde dirigentes, innovadores y gente común logran sus metas, sin aparentar que se esfuerzan en exceso. Esa es la sustancia de la despreocupación, o, en español, la indiferencia confiada, el rasgo más formidable descrito por Maquiavelo en sus meditaciones sobre autoridad e impacto. En el video de hoy, vamos a indagar a fondo en esta noción, revelando cómo puede revolucionar tu rutina diaria, con casos históricos que resuenan hasta la era contemporánea, frases textuales del sabio florentino y sugerencias útiles para implementar de inmediato. Prepárate para un recorrido que trasciende lo superficial, adentrándose en las sutilezas mentales y tácticas que convierten a la despreocupación en un arma imbatible en el repertorio de la seguridad auténtica. Vamos a descubrir no solo qué es esta cualidad, sino cómo se manifiesta en instantes de tensión, en tratos cotidianos y hasta en las interacciones sociales más básicas, convirtiéndote en una versión más fuerte de ti mismo. Maquiavelo, el pensador del Renacimiento que redactó El Príncipe en el siglo XVI, no era solo un especulador. Observaba el mundo tangible, lleno de conspiraciones políticas y luchas por el dominio. En sus textos, resalta que el auténtico guía no es quien responde de forma impulsiva a cada reto, sino quien conserva una apariencia de serenidad inquebrantable. Es preferible ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Afirma Maquiavelo en El Príncipe, pero va más allá. La despreocupación es el instrumento que lo facilita sin exponer debilidades. Es como si indicara que la seguridad real emerge no de la potencia cruda, sino de la habilidad para parecer ajeno a las intimidaciones, dirigiendo el compás del escenario. Esta concepción no es teórica, es aplicable, forjada por las anotaciones de Maquiavelo sobre soberanos y estados de la Italia renacentista, donde la permanencia dependía de ingenio discreto. En lugar de estallidos sentimentales, él percibía en la despreocupación una manera de alterar la visión ajena, haciendo que los demás subestimen o sobrevaloren tu vigor, según convenga. Piensa en César Borgia, el duque que Maquiavelo admiraba tanto que lo tomó como arquetipo en su obra. A inicios del siglo XVI, Borgia surcaba las aguas turbulentas de la política italiana, anexando regiones y neutralizando competidores. Pero lo que lo hacía invencible no era solo su perspicacia bélica, era su postura despreocupada. Ante traiciones o coaliciones inestables, Borgia no estallaba en ira o alarma. En cambio, replicaba con una frialdad medida, como si nada lo perturbase. Un caso emblemático, durante el asedio de Imola, en 1502, mientras sus adversarios urdían contra él, Borgia sostuvo diálogos gélidos y relajados, simulando desinterés mientras urdía contra ofensivas mortales. Maquiavelo lo describe como la virtud de quien entiende que el dominio radica en el manejo emocional. La fortuna es mujer y si quieres someterla, es necesario golpearla y contradecirla, escribe Maquiavelo. Pero la despreocupación es el látigo, delicado que domestica esa fortuna sin estruendo. Borgia encarnaba esto al manejar triunfos y reveses con idéntica ecuanimidad, lo que desanimaba a sus contrincantes e infundía fidelidad en sus cómplices. Esta táctica no solo le aseguró avances veloces, sino también una fama de imprevisibilidad que mantenía a todos en vilo. Ahora traslada esto a la actualidad. Observa a Amancio Ortega, el visionario detrás de Inditex y Zara, en 2023, cuando afrontó críticas intensas por estrategias de expansión. Ortega no se alteró en público. En su lugar, emitió comunicados breves y casuales, como si fuera un día más en la oficina.
La innovación es la base del progreso, declaró en una charla, pero su actitud era de alguien indiferente al ruido circundante. Esa despreocupación lo situó como un dirigente inquebrantable, captando inversores y admiradores que lo ven como un modelo de seguridad inalterable. Es el mismo concepto de Maquiavelo: no respondas, domina el relato con tranquilidad. Ortega, al igual que Borgia, emplea esta indiferencia para sortear crisis, como variaciones en el mercado textil o disputas laborales, convirtiendo riesgos potenciales en chances de avance. Recientemente, en 2024, durante debates sobre sostenibilidad, mantuvo el mismo tono relajado en informes, centrándose en el porvenir en vez de justificar el ahora, lo que sostuvo el entusiasmo en alto. Pero, ¿qué es precisamente esta despreocupación? No es holgazanería ni desinterés, como podrían creer algunos. Es una modalidad activa de dominio, donde optas por no responder para no descubrir tus naipes. Maquiavelo advierte en El Príncipe que los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades actuales, que quien engaña siempre hallará a quien se deje engañar. La despreocupación es el engaño máximo. Aparentar despreocupación mientras calculas cada paso. Es lo contrario a la inquietud que devora a la mayoría, que responden a cada correo apremiante o reproche en redes con alarma evidente. En cambio, visualízate como un maestro del ajedrez, que contempla el tablero con una sonrisa leve, sabiendo que la jugada venidera ya está planeada desde turnos atrás. Esta perspectiva no solo conserva tu vigor emocional, sino que emana un halo de invulnerabilidad que amedrenta a los demás. Psicológicamente, se funda en la noción de que la percepción es verdad. Si luces sereno, los otros creerán que estás al mando, incluso en tormentas internas. Vamos a profundizar con un caso antiguo más accesible: Cleopatra. La soberana de Egipto en el siglo I a.C. no era solo hermosa, era una experta en despreocupación. Al cautivar a Julio César y Marco Antonio, no lo hizo con afirmaciones apasionadas, sino con una actitud casual que los desarmaba. Relatos históricos, como los de Plutarco, narran cómo arribaba a citas en naves opulentas, ataviada como diosa, pero charlaba como si fuera habitual. «Yo soy Egipto», parecía expresar con su serenidad, y eso la volvía irresistible. Maquiavelo, de haberlo presenciado, lo aprobaría. Es el arte de influir sin aparente empeño. Cleopatra usaba esta indiferencia para forjar pactos con Roma, preservando la autonomía de Egipto por décadas, aún bajo riesgo de absorción. Su habilidad para tratar a emperadores como pares, con un matiz de desdén, invertía la dinámica de poder, haciendo que ellos la cortejaran en lugar de subyugarla. Esta estrategia se extendía a su corte, donde manejaba intrigas internas con la misma tranquilidad, eliminando peligros sin escándalo. En el ámbito empresarial contemporáneo, piensa en Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones desde los años 90. Al asumir desafíos, su compañía enfrentaba competencia feroz de rivales globales. En vez de arengas vehementes o cambios radicales con bombo, Slim adoptó un enfoque despreocupado. En entrevistas, habla pausadamente sobre mentalidad de expansión, citando que el triunfo surge de asimilar los errores. Su biografía refleja esto. Describe transformaciones millonarias como correcciones lógicas. Resultado, su imperio se consolidó con valores en ascenso. Aquí resuena la enseñanza de Maquiavelo. Los príncipes que perduraron fueron los que supieron ajustarse a las coyunturas. Slim se adaptó con indiferencia, no con angustia, priorizando alianzas como con plataformas digitales, vistas como progresos naturales en vez de upheavals forzados. Esta postura no solo impulsó a equipos internos, sino que atrajo expertos mundiales que perciben en su grupo un entorno de creatividad apacible. En 2025, con el auge de la conectividad, Slim sigue aplicándolo, presentando novedades con un tono casual que lo mantiene en vanguardia. Ahora, sugerencias prácticas para fomentar esta cualidad. Primero, ejercita el silencio táctico. Maquiavelo recomienda: nada hace a un hombre tan valioso como el silencio en instantes oportunos. Cuando alguien te incita en el empleo o en una disputa familiar,
No repliques al instante. Cuenta hasta 10 mentalmente. Inhala profundo y contesta con una consulta casual, como interesante. ¿Y qué opinas tú al respecto? Esto desvía la atención y demuestra dominio. Amplíalo a correos. En lugar de responder de inmediato a un mensaje crítico, reflexiona durante la noche y envía una réplica sucinta y relajada al día siguiente. Esta interrupción no solo optimiza tu respuesta, sino que indica que no eres reactivo, elevando tu estatus percibido. Empieza modesto. En diálogos rutinarios, prueba pausas antes de hablar y nota cómo la gente valora más tus intervenciones. Segundo, domina tu expresión corporal. La despreocupación se nota. Hombros distendidos, sonrisa sutil, mirada fija pero no agresiva. Piensa en Barack Obama en debates electorales. En 2008, ante John McCain, Obama replicaba críticas con una tranquilidad que lo hacía ver presidencial. El cambio no es mera palabra, decía, pero su pose era de quien ya había triunfado. Sugerencia: grábate en video durante charlas y examina. Evita gestos ansiosos como tocar el cabello o golpear el pie. Practica posturas de poder, como sentarte erguido con brazos extendidos, basado en investigaciones de Amy Cuddy, que demuestran cómo esto eleva la confianza interna. En la cotidianidad, al ingresar a una sala de juntas, camina lento, como si el lugar te perteneciera, proyectando una energía de control sutil. Esta rutina se aplica a videollamadas. Ajusta la cámara para un ángulo que transmita paz y evita movimientos superfluos. Tercero, anticipa situaciones. Maquiavelo enfatiza la previsión. El príncipe debe reflexionar, en épocas de calma, sobre la guerra. Planea respuestas para contextos tensos. Si tienes una cita clave, visualiza oposiciones y prepara réplicas casuales. Caso actual. Durante la pandemia de 2020, líderes como Pedro Sánchez, presidente de España, mantuvieron despreocupación al anunciar medidas con empatía serena, diciendo: seamos solidarios y prudentes. Eso evitó histeria y forjó credibilidad. Aplícalo en tu vida. Antes de una entrevista laboral, enumera preguntas arduas y ensaya respuestas indiferentes, como es un reto atractivo, y así lo encararía. Esta preparación muta la ansiedad en expectativa, permitiéndote contestar con la despreocupación de quien va adelante en la partida. Agrega un registro de escenarios. Anota conflictos potenciales semanales y diseña respuestas tranquilas. Vamos a ampliar con más casos históricos. Napoleón Bonaparte, en el siglo XIX, la encarnaba en combates. En Austerlitz, 1805, fingió vulnerabilidad para atraer enemigos, conservando una actitud relajada en consejos bélicos. Soldados, la batalla que tanto anhelan está cerca, dijo casualmente como si fuera inexorable. Maquiavelo diría: la apariencia de clemencia puede servir, pero la severidad encubierta es vital. Napoleón usaba despreocupación para ocultar su rigor táctico, lo que le permitió dominar Europa con victorias que parecían predestinadas. Su habilidad para manejar reveses, como la evacuación de Rusia en 1812, con relativa paz, reorganizando tropas sin alarma pública, extendió su mandato más de lo previsto. Esta maniobra influyó en guías posteriores, ilustrando cómo la indiferencia puede revertir desventajas. En el cine actual, que refleja estos rasgos, piensa en Vito Corleone de El Padrino, basado en figuras maquiavélicas. Le haré una oferta que no podrá rechazar, dice con voz baja y serena. Esa despreocupación lo hace temible. Sugerencia: en tratos salariales no supliques. Presenta datos con desdén, como: creo que mi aporte vale X según Iger. Esto presiona al otro sin parecer necesitado. Amplíalo a ventas. Al ofrecer un artículo, habla casualmente de sus ventajas, como si fueran evidentes, en vez de impulsar con fervor artificial. Los clientes responden mejor a negociadores que lucen seguros sin necesidad de persuadir. En startups, fundadores que exponen ideas con despreocupación captan más financiadores, pues transmiten solidez sin apremio. Otra frase clave de Maquiavelo: todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que eres. La despreocupación lo magnifica, luce calmado, y los demás asumirán que eres inquebrantable.
Caso actual, Shakira afrontando demandas legales y críticas mediáticas. En 2022, durante un juicio fiscal, testificó con respuestas secas y relajadas, como fue un malentendido claro. Su serenidad la hizo prevalecer y reforzar su imagen de empoderada. Shakira lo usa en su trayectoria musical, lanzando discos sorpresa con avisos casuales en redes, generando expectativa sin aparente esfuerzo. Esto la posiciona como artista que impone modas, no las persigue. En 2023, con su gira mundial, lidió con controversias de boletos con la misma indiferencia, centrándose en el espectáculo en vez del conflicto. Para indagar el efecto psicológico, estudios actuales, como los de Amy Cuddy sobre posturas de autoridad, indican que actitudes relajadas elevan testosterona y bajan cortisol, hormona del estrés. Maquiavelo lo intuía. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, analiza cómo líderes romanos conservaban compostura para motivar legiones. Sugerencia: inicia el día con meditación de 10 minutos, visualizando escenas donde respondes con despreocupación. Añade un diario, registra situaciones tensas del día previo y reescribe tus reacciones con una versión indiferente, adiestrando tu mente al patrón. Integra con actividades físicas como yoga, que fomentan equilibrio y fortalecen el sentido de mando interno. Caso antiguo: Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., al conquistar el imperio persa, trataba éxitos como habituales. Tras Gaugamela, 331 a.C., proclamó casualmente rey de Asia, sin alaraca excesiva. Nada es imposible para quien se atreve, diría. Pero su actitud era de quien anticipaba el logro. Alejandro incorporaba despreocupación al fusionar culturas, vencidas con medidas casuales, como uniones mixtas, lo que amplió su reino sin revueltas perpetuas. Su enfoque influyó en dominios posteriores, demostrando que la indiferencia puede sostener adquisiciones duraderas. En la actualidad, Jeff Bezos, creador de Amazon, despedido de un puesto temprano, fundó la firma con una visión relajada. Se trata del largo plazo. En misivas a accionistas, escribe sereno sobre fallos, como sacamos lecciones de ello. Esto captó miles de millones en fondos. Bezos lo aplica en avances como Prime, visto como extensión natural del negocio, no como upheaval. Andreessen Cat, con expansiones a salud y logística, mantiene el tono casual, priorizando valor al cliente sin exceso de propaganda. Sugerencia: evita sobrecompartir en redes. Publicaciones ansiosas por likes revelan inseguridad. Postea con desdén, como si no importaran las aprobaciones. Maquiavelo: el príncipe debe evitar ser despreciado y odiado. La despreocupación previene el menosprecio al no exhibir flaquezas. Practica limitando réplicas a comentarios negativos. Un simple gracias por el aporte. Con emoji casual desactiva provocadores. Aplícalo en perfiles laborales, como LinkedIn, donde actualizaciones relajadas sobre logros atraen contactos sin forzar. Otro caso histórico: Catalina la Grande, de Rusia en el siglo XVIII. Ascendiendo al trono por golpe, gobernó con indiferencia, reformando el imperio mientras disfrutaba romances. «Soy un autócrata, es mi labor», decía casualmente. Inspirada en Maquiavelo, a quien leía, lo usaba para contener nobles, aplicando cambios educativos y territoriales como rutina, elevando Rusia a superpotencia. Su despreocupación en epístolas y edictos proyectaba poder sin temor visible. En el deporte moderno, Rafael Nadal, en partidos cruciales, como la final de Roland Garros 2008, jugaba bajo presión pero con serenidad, sumando puntos decisivos. «Solo juego tenis», decía. Sugerencia: en exposiciones enfócate en el fondo con desdén al nerviosismo. Practica hablando despacio, pausando para impacto, como si el auditorio ya estuviera persuadido. Amplíalo a deportes aficionados. En competencias, conserva calma para optimizar rendimiento. Expandiendo a relaciones, la despreocupación seduce. En El arte de la seducción de Robert Greene, basado en Maquiavelo, es el coqueto que juega con desdén. Caso: Casanova, siglo XVIII, cautivaba con pláticas casuales. Hoy, en apps de citas, mensajes ansiosos repelen.
Respuestas relajadas atraen. Sugerencia: en pleitos no grites. Pausa y responde sereno. Comprendo tu vista. Dicho con indiferencia desarma. Aplícalo en amistades. No busques validaciones. Sé el amigo que surge casualmente, robusteciendo vínculos sin empeño. En matrimonios duraderos, manejar discusiones con despreocupación preserva la paz. En negocios, Bernard Arnault, magnate de lujo, ignora oscilaciones del mercado con tranquilidad, diciendo: sé cauto cuando otros son ambiciosos. Su despreocupación lo enriqueció, invirtiendo en marcas infravaloradas como obvio. Sugerencia: en inversiones personales, analiza mercados con desapego, evitando ventas pánicas. Aplícalo en freelances, negocia acuerdos con desdén, valorando tu labor sin rogar. Otro ejemplo contemporáneo, Penélope Cruz, que edificó una carrera cinematográfica con calma. Ante escándalos, responde en entrevistas casuales como: he aprendido de eso. Su indiferencia la convierte en ícono de tenacidad. Frase final de Maquiavelo: es preciso que un príncipe tenga el ánimo dispuesto a girar según los vientos de la fortuna. La despreocupación es ese ánimo adaptable, ajustándose sin drama. Para fomentarla, diario de respuestas, sustituyendo impulsos por interrupciones. Lee El Príncipe y aplica. Añade rutinas físicas, yoga o paseos serenos que refuerzan la mente apacible. Únete a foros de discusión para ensayar réplicas tranquilas. En síntesis, la despreocupación es el superpoder de la seguridad auténtica. De Maquiavelo a dirigentes modernos. Transforma retos en ocasiones, atrae admiración y erige imperios personales. Adóptala y observa tu vida mejorar, con más dominio y menos tensión. Si este video te ha impactado, dale like ahora. Suscríbete al canal para más contenidos inspirados en Maquiavelo. Y deja un comentario abajo. ¿Qué ejemplo te gustó más? ¿El antiguo o el actual? Conversemos. Chitza, hasta el próximo video.